Soy Eduardo y separo gases. Estoy aquí en el ICEMOL, en el Instituto de Ciencia Molecular, como postdoc, aunque realmente yo vengo de Zaragoza. Estudié en Zaragoza Ingeniería Química, me fui con una beca Leonardo 6 meses a los Países Bajos, a Holanda, y allí me ofrecieron el doctorado. Entonces el doctorado entero lo realicé en el extranjero y ahora por fin he venido aquí a España a seguir con la investigación. Soy ingeniero, como he dicho, y estoy en un instituto donde mayoritariamente son químicos y físicos. Al final siempre buscamos esto que está tan de moda ahora, la multidisciplinaridad, de forma que combinamos diferentes puntos de vista sobre un mismo tema. Entonces la visión de la parte de ingeniería a la parte desde química siempre se complementan y pueden llegar a una solución mucho más eficiente. Como ya he dicho, separo gases. El ejemplo más claro sería seguramente la captura de CO2, que es lo que está en boca de todos, global warming, cambio climático. Sin embargo, hay muchos otros gases que son mucho más eficientes, ya sea a nivel industrial o sobre todo a nivel económico. Puede ser, por ejemplo, la purificación de metano o la separación de hidrocarburos de cadena corta, por ejemplo, propano y propileno. Al final, cuando quieres separar dos cosas, cuanto más diferentes son, más fácil es separarlas. Si queremos separar tornillos de piedras es muy fácil porque son tanto física como químicamente muy diferentes. Sin embargo, si queremos separar azúcar y sal ya es mucho más complicado. Lo mismo pasa con los gases. Separar CO2 de gases mucho más grandes es relativamente más fácil. Sin embargo, propano y propileno, que son mucho más similares, la separación es mucho más complicada. ¿Cómo separamos estos gases? Al final es lo que realmente hacemos aquí, que es el ICEMOL, es uno de los institutos a nivel internacional que más se dedica a los Metal Organic Framework, MOF por sus siglas en inglés, que son materiales porosos, estructuras cristalinas en 3 dimensiones, por supuesto, que actúan un poco como esponjas para absorber estos gases. Si queremos separar dos gases y tenemos esta esponja, pueden realizarse de diferentes formas, ya sea porque uno de los gases se absorbe mucho más fuerte a esta estructura porque tiene más afinidad, porque uno de los gases se absorbe mucho más rápido, es decir, que la difusión en la estructura es mucho más rápida, o directamente, que sería el caso ideal, el caso más fácil, que uno de los gases directamente no sea capaz de entrar en la estructura, por tanto filtraríamos los gases. La investigación es una carrera muy vocacional, obviamente tiene que gustarte y como todos los trabajos tiene momentos duros, momentos que quieres dejar el doctorado sobre todo, pero al final del día cuando llegas a casa realmente te estás dedicando a algo que te gusta, es una carrera, es una profesional que realmente cada día es un día nuevo, cada día tienes que afrontar un challenge nuevo y a nivel personal realmente es muy satisfactorio poder dedicarte a eso.